Cuando hablamos de relación laboral, hablamos por un lado de la prestación personal de servicios del trabajador y por otro de la obligación del empleador de pagar la remuneración, ¿no? Entonces, tenemos al trabajador, tenemos al empleador. El empleador obviamente tiene otras obligaciones que están relacionadas al tema de la relación laboral en sí. Bienvenidos una vez más a nuestro curso de normativas laborales y estamos continuando con el tema de derechos y obligaciones, ¿no? En esta sesión vamos a hablar específicamente del tema de obligaciones del empleador, obligaciones generales y obligaciones específicas. Ojo que el tema de obligaciones del empleador lo vamos a ir desarrollando en distintas sesiones dependiendo de los temas más importantes que necesitan un mayor detalle, un mayor desarrollo, ¿no? Como por ejemplo, no sé, el tema de vacaciones o el tema de gratificaciones, ¿no? Aquí vamos a señalar a grandes rasgos cuáles son estas obligaciones y va a haber sí algunas obligaciones que las vamos a desarrollar porque bueno, ya no las volveremos a tocar en ninguna otra sesión. Las obligaciones del empleador, si vamos a hablar de obligaciones generales, vamos a hablar más de una parte procedimental, ¿no? Una parte formal, ¿no? Aquí entre las obligaciones a grandes rasgos podemos señalar la autorización de funcionamiento del centro de trabajo, ¿no? Como una obligación, una formalidad, ¿no? Una formalidad que de alguna forma tiene sustento en cuanto al tema de la labor, el centro de labores, ¿no? La seguridad que debe haber para el tema de las labores, el tema de licencias, etcétera, etcétera, etcétera. Inscripción en el Registro Nacional de Centros de Trabajo, también una obligación. El tema de la conservación de planillas, boletas de pago y cierre de planillas. Esto es una obligación y que nosotros vamos a tener en la práctica, vamos a entender esta obligación cuando tengamos las inspecciones o cuando nos lo solicite la autoridad administrativa o tributaria. Ojo al dato porque también la SUNAT puede requerirnos, o de hecho nos requiere, en cuanto a las obligaciones de conservación de planillas, boletas de pago, etcétera, etcétera. Igual, tenemos la obligación como empleador de dejar constancia de los ingresos y rubros de los ingresos que percibe el trabajador, ¿no? Entrega de las boletas de pago. Este es un tema en el cual, bueno, lo que yo he percibido en mi experiencia es que de repente se pasa por alto o no se tiene muy en claro que hay una obligación de entrega de boletas de pago, ¿no? Como una obligación formal con un plazo determinado. Y ahí es de repente donde se incurre el error, ¿no? Muchos trabajadores no reciben las boletas de pago de varios meses, ¿no? Y es más, muchos prácticamente lo tienen que exigir al empleador porque el empleador no se lo entrega. Hay una obligación. La obligación es máximo al tercer día hábil. Y ojo al dato, obviamente del tercer día hábil del mes siguiente, ¿no? Si estamos, digamos, diciembre, termina diciembre y mi boleta de este mes de diciembre me la deben entregar máximo al tercer día hábil del mes de enero, ¿no? Esta es la obligación formal que se desprende según norma, ¿no? Igual, la presentación anual de la hoja resumen de planillas, la incorporación en planillas de pago y autorización de planillas de pago, o sea, aquí básicamente estamos hablando de la autorización que tiene que dar el trabajador para que el pago se haga a través de cuentas bancarias, todo el tema de generación de cuentas en relación con el banco, etcétera, etcétera. Una obligación formal más muy importante es el de contar con un reglamento interno de trabajo, y bueno, otros procedimientos que la organización, el empleador, ¿no? La empresa considere pertinente, pero obviamente como mínimo está el reglamento interno de trabajo, el reglamento interno que finalmente de alguna forma está regulando las relaciones entre trabajador y empleador, la relación entre trabajadores, el ambiente de trabajo, bueno, en diversos aspectos, ¿no? El tema disciplinario, los derechos y obligaciones, un poco lo que estamos tocando es recogido en muchos reglamentos internos de trabajo. Es más, la costumbre, ¿no? Es que por lo general o con frecuencia lo que se hace es hacer un copy-paste de la norma laboral para el establecimiento del reglamento interno de trabajo y de repente sacar algunos aspectos específicos que tienen que ver más que todo con el rubro, con el giro de la empresa, la actividad, para incluirlas en el tema del reglamento, ¿no? Es lo común, es lo general. Igual
hay que tener en cuenta que hay determinados temas que deben estar en el reglamento interno de trabajo, ya lo hemos señalado, ¿no? El tema de jornada de trabajo, el tema de descansos, licencias, la parte disciplinaria, derechos, obligaciones, etcétera, 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 ¿no? Y otras cosas que el empleador, ¿no? Quiere incluir, ¿no? Dependiendo obviamente del tema de cómo mueve el tema de desarrollo, gestión de talento, porque también hay cosas de ahí que se pueden incluir. Ejemplo, capacitaciones, ¿no? Todo el tema de programas de capacitación, etcétera, ¿no? Las obligaciones del empleador que involucran, ¿no? El pago, beneficios, incentivos, bueno, en fin, es muy rico el tema y es muy rico el tema del desarrollo de un reglamento interno de trabajo en una organización. Luego también como obligaciones generales tenemos el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Para ello, la obligación del empleador radica en tener cubierto todo este sistema de seguridad y salud ocupacional. Cuando hablamos de todo el sistema, estamos hablando del reglamento, estamos hablando del comité, de las brigadas, del libro de acuerdos, procedimientos, desde el tema de detalles de exámenes médico-ocupacionales, desde temas, no sé, brigadas, desde el tema de repente ergonomía, que también lo hemos señalado, en fin, riesgos, ¿no? Mapas, etcétera, etcétera. Todo esto va en cuanto al tema de estas obligaciones generales del empleador. Cuando ya hablamos de obligaciones que tienen que ver en sí con la relación laboral que tiene el empleador con el trabajador, ya estamos hablando de aspectos más de fondo, ¿no? Que tienen que ver con jornada laboral, descansos remunerados, remuneración mínimo vital, el tema de gratificaciones también, ¿no? Asignación familiar, bonificación por tiempo de servicios, seguro de vida, ¿no? Compensación por tiempo de servicios, participación en las utilidades de la empresa, etcétera, 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 ¿no? Acá hemos recogido un poco los principales aspectos de la obligación del empleador, aquellos que se debe tener en cuenta siempre, que deben estar presentes en la relación laboral y que de alguna forma el empleador siempre los debe tener en cuenta porque van a ser el día a día. Si no vamos a decir el día a día, va a ser lo que periódicamente va a haber durante el ejercicio en el año el empleador como su obligación, y tan es así que de no cumplirla puede incurrir en una falta sancionable por la autoridad administrativa, independiente de las medidas que pueda tomar el trabajador, medidas ya sean nuevamente ante la autoridad administrativa de trabajo, Ministerio de Trabajo, SUNAFIL, o las medidas ya por la vía judicial. Entonces, mucho ojo a este tema de las obligaciones. Ahora, el tema de la jornada laboral lo vamos a ver en la siguiente sesión. Vamos a hacer todo un desarrollo específico del tema de jornada laboral. Igual vamos a ver el tema de descansos remunerados, bueno, ligado a eso el tema de la remuneración mínima vital. Ya lo hemos tocado igual, ya hemos hablado de ese tema en varias oportunidades, en varias sesiones, pero igual lo vamos a volver a tocar. El tema de las gratificaciones, que obviamente merece un tratamiento especial porque, bueno, es un tema muy de práctica del día a día, bueno, no sé si del día a día, pero por lo menos es algo que en estas fechas de hecho está muy vigente y de alguna forma las empresas toman todo el tema de cálculos y previsiones. El tema de la asignación familiar, que ya lo habíamos tocado, igual lo vamos a tocar ahora, eso sí vamos a desarrollarlo en esta sesión, ¿no? En lo que queda de esta sesión. El tema de bonificación por tiempo de servicios, el tema de seguro de vida, también lo vamos a explicar brevemente en esta sesión. En esta sesión vamos a tocar el tema de seguro de vida y compensación por tiempo de servicios, que ya también está relacionado en uno de los ítems de arriba, y participación en las utilidades, que también vamos a tocar ahora, a continuación. A continuación, entonces, lo que vamos a ver es asignación familiar, seguro de vida y participación en las utilidades, porque estos temas, como había señalado, ya no lo vamos a volver a tocar, por lo menos con un desarrollo profundo, ¿no? De repente lo mencionamos, pero para eso necesitamos lo que vamos a señalar a continuación. Y a continuación vamos a hablar primero de lo que es seguro de vida, ¿no? O seguro de vida ley, que viene a ser un beneficio al trabajador que el empleador lo otorga voluntariamente cuando el trabajador ya tiene 3 meses de trabajo. Es voluntario cuando, una vez que ya el trabajador, digamos, ha pasado su periodo de prueba, el empleador puede optar por otorgarle un seguro de vida.
de manera voluntaria. Pero es obligatorio, se convierte en obligatorio cuando el trabajador ha laborado ya 4 años para el empleador, obviamente, continuos intermitentes. Estamos hablando del mismo trabajador. Entonces, el seguro de vida es obligatorio a los 4 años de trabajo del trabajador, ¿no? Y es una obligación del empleador, ¿no? Ahora, la póliza de seguro de vida o ley puede ser grupo colectivo y tiene como beneficiarios al cónyuge o conviviente y a los descendientes, ¿no? A falta de estos beneficiarios, o sea, a falta de cónyuge o conviviente o descendiente, puede ser los ascendientes, estamos hablando de los padres, ¿no? Y hermanos menores de 18 años, pero solo es a falta de, ¿no? En principio los que tienen la prioridad, los primeros son el cónyuge, conviviente o, bueno, los hijos, ¿no? Los descendientes. ¿En qué consiste el beneficio del seguro de vida? Básicamente es el pago de una indemnización económica a los beneficiarios, ¿no? Ante invalidez absoluta o muerte del trabajador o del trabajador asegurado, ¿no? El empleador, como habíamos señalado, tiene la obligación de tomar la póliza de seguro por el periodo que habíamos señalado. El trabajador de más de 4 años lo debe hacer de manera obligatoria, y en el caso del resto es una obligación, no es una obligación, es algo voluntario, ¿no? Debemos de tener en cuenta que en caso que el empleador no haya cumplido con esta obligación, es decir, no haya contratado el seguro de vida, él es quien deberá asumir la indemnización y todos los pagos que deba hacer en caso de que el trabajador se vea imposibilitado, ¿no? Incurre en una invalidez absoluta o, mucho peor, si hay una muerte por parte del trabajador. Y entonces, obviamente, los beneficiados, los asegurados, deben de reclamar al empleador en caso que no haya contratado el seguro. Esto es en líneas generales lo que podemos hablar del seguro de vida ley, ¿no? Tenemos igual la norma, si es que queremos un poco ahondar más sobre el tema, la Ley de Consolidación y Beneficios Sociales, y otras normas anexas al tema de seguro de vida. Ahora, el siguiente tema es asignación familiar, ¿no? Muchos probablemente conocen el tema de asignación familiar. Igual, recordarles que la asignación familiar no es más que un monto equivalente al 10% del sueldo mínimo, es decir, 85 soles. Sueldo mínimo vital sabemos que está en 850, entonces la asignación familiar a la fecha estamos hablando de 85 soles. ¿Quiénes tienen derecho? Bueno, el trabajador obviamente tiene derecho a recibir una asignación familiar, ¿no? Y esta asignación es independiente al número de hijos que tenga. O sea, puede tener 1, puede tener 3, igual él recibe su asignación familiar, que es el equivalente a estos 85 soles. 85 soles válido para todo tipo de, digamos, para toda cantidad de hijos. No es por hijo, no es individual, no es por cada hijo recibe 85 soles, no. Es 85 soles en función a la cantidad de hijos que tenga. No es relevante el número de hijos que tenga, ¿no? Ahora, lo que sí, que en el caso de que ambos padres sean trabajadores de la misma empresa, los dos tendrán derecho a recibir la asignación familiar, ¿no? Si ambos trabajan para la misma organización empresa-empleador, cada uno recibirá sus 85 soles, ¿no? en su pago, ¿no? En su boleta se deberá reflejar esta asignación. Ahora, si el trabajador labora para más de una empresa, igual tiene el derecho a recibir la asignación familiar por cada uno de los empleadores, ¿no? El empleador trabaja, no sé, en la empresa X y también trabaja en la empresa Z en las noches, y tiene hijos, acreditado que tiene hijos, entonces obviamente va a recibir su asignación familiar, ¿no? Cuando hablamos de hijos, ¿a qué estamos hablando? Estamos hablando de aquellos dependientes que no han llegado todavía a la mayoría de edad. Si en caso han llegado a la mayoría de edad, pueden seguir recibiendo el tema de la asignación familiar siempre y cuando se acredite que este hijo está estudiando, ¿no? Está llevando estudios superiores, ¿no? Y esto o es los estudios superiores o hasta que cumpla, ¿no? Hasta cuando cumpla los 24 años, ¿no? Ahora, hay retroactividad
si el trabajador puede demostrar que él comunicó al empleador con anticipación de que tenía hijos, ¿no? Si es que de repente, no sé, el trabajador ingresa, ¿no? Y de repente desde el inicio él presenta toda la documentación o las partidas de nacimiento o los DNIs de los hijos, ¿no? Y el empleador, sin embargo, no le abona la asignación familiar, ¿no? Digamos, durante todo el primer año, y luego a partir del segundo año el empleador le comienza a pagar su asignación, ¿no? Si el trabajador demuestra que él le comunicó desde el inicio que él tenía hijos, ¿no? Les presentó la documentación, tiene los cargos respectivos, el empleador va a tener que pagarle todo lo que le debe desde el momento que él le comunicó de esta situación en la cual él tenía hijos dependientes a los cuales le correspondía, por la naturaleza en sí, la asignación familiar. Ahora, pasamos con el tema ya de seguro de vida, el tema de asignación familiar, y ahora vamos a pasar al tema de participación de utilidades. ¿Ya? ¿Cuándo el trabajador tiene derecho a recibir utilidades y entonces cuándo el empleador tiene la obligación de pagar utilidades, a ser partícipe de las utilidades de la empresa al trabajador? Bueno, decimos esto en las empresas cuyos trabajadores son parte del régimen de la actividad privada y desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría. Si la empresa genera rentas de tercera categoría, ¿no? Y básicamente actividades de negocio, cuando hablamos de actividades de renta de categoría estamos hablando de negocio, actividades de negocio, ¿no? Actividades comerciales, lo que sea, actividades productivas, ¿no? Negocio en sí. Entonces, como se generan utilidades, el empleador está obligado a distribuir parte de estas utilidades, ¿no? Obtenidas durante el ejercicio respectivo, ¿no? El ejercicio que corresponda, ¿no? Entonces el empleador tendrá la obligación de distribuir parte de estas utilidades entre los trabajadores, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuánto corresponde? ¿O qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, primero veamos fecha de pago. Esto se abona dentro de los 30 días naturales siguientes al vencimiento del plazo de presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Es decir, si estamos hablando básicamente entre el mes de marzo del siguiente año, ¿no? Si este ejercicio, digamos, este ejercicio 2016, se generaron utilidades, etcétera, por lo general las presentaciones, las DJ, se presentan en marzo, ¿no? Y a partir de ahí, estos 30 días que tiene el empleador para abonar la correspondiente utilidades que corresponde a cada trabajador, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje a repartir? ¿No? Se encuentra determinado realmente en base a la actividad económica que desarrolla la empresa, ¿no? Si estamos hablando de una empresa minera, 8%. Si estamos hablando de una empresa pesquera, 10%. Si hablamos de industriales, 10% igual, así como telecomunicaciones. Cualquier otra actividad, 5%, ¿no? Y ahora, ¿cómo se distribuye en cada trabajador? Bueno, la proporción es un cálculo que se maneja, ¿no? Ya básicamente es un tema de cálculo, pero si queremos hacernos una idea, va a estar en función, uno, a la remuneración que recibe el trabajador, o sea, en función a la remuneración es más grande, ¿no? Tiene una buena remuneración, va a recibir una participación mayor, ¿no? De las utilidades, pero también en función a la antigüedad, ¿no? Entonces, en cuanto el trabajador tenga más tiempo laborando en la empresa, mayor también va a ser su participación en la utilidad o utilidades que se va a repartir. Así podemos ver casos donde de repente hay un trabajador que gana mucho más que otro, pero ese trabajador que gana mucho más es nuevo, ¿no? Apenas tiene de repente un año trabajando, el otro tiene, no sé, 5 o 8 años trabajando. Obviamente su participación en la utilidad va a ser mayor que ¿no? Que de repente tiene un sueldo mayor, pero que tiene menor tiempo en la empresa. Entonces, más o menos esto, como les digo, se hace en función a cálculos. Entonces, hasta aquí nos debe quedar claro un poco, en líneas generales, cuáles son las obligaciones del empleador.
Como les decía, en el desarrollo en sí de todo el curso, finalmente lo que se trata, lo que se ve son obligaciones del empleador, ¿no? Todo el tema de vacaciones, el tema de jornada de trabajo, el tema de gratificaciones, el tema en sí de la CTS, todo finalmente se desprende de la prestación de servicios y al final vendría a ser parte de estas obligaciones del empleador. Por lo tanto, iremos desarrollando ya de una manera más detallada y minuciosa en las siguientes sesiones el tema de obligaciones del empleador. Eso es todo. Muchas gracias.